Buen día. Hoy vamos a trabajar las medidas de dispersión. Los invito a que vean primero el video sobre medidas de tendencia central. Pueden encontrar el link en la descripción de este video para poder entender mejor cómo encontrar las medidas de dispersión. Cuando hablamos de medidas de tendencia central es cómo estos datos tienden a unas medidas centrales. Y ahora vamos a analizar es cómo estos datos se dispersan unos con respecto a otros. Para eso podemos empezar analizando el rango. El rango simplemente es el valor máximo menos el valor mínimo dentro de nuestros datos. Entonces tenemos el 77 como valor máximo y el 45 como valor mínimo. Entonces cuando hablamos del rango vamos a tener 77 menos 45 que nos da 32. Entonces hablamos de que el rango entre el valor mínimo y el valor máximo de nuestro estudio son 32. En este caso estamos trabajando una tabla, un estudio a 20 estudiantes sobre su peso en kilogramos. Entonces vemos que en total hay un rango de 32 kilogramos, lo que oscila entre 45 y 77 kilogramos. Ese es nuestro rango, primera medida de dispersión. Miremos ahora la desviación con respecto a la media. Tenemos simplemente una diferencia entre la marca de clase y la media, para lo cual primero debemos haber encontrado la media de todos estos datos. Esto lo encontramos en el video anterior, por eso los invito nuevamente a que lo miren, está en la descripción. Entonces aquí tenemos nuestra media, que son 59.4 kilogramos. Vamos a hacer entonces la desviación con respecto a la media. La desviación 1, que tendríamos la marca de clase de la primera clase, que es 49, menos la media, que es 59.4, y asimismo planteamos las demás. Tenemos entonces la desviación con respecto a la media de la primera clase, de la segunda clase, que es con el 57, su marca de clase, de la tercera clase, que es con 65, y de la cuarta, que es con el 73. Vamos a resolver las 4 diferencias y tendremos la desviación con respecto a la media de la primera clase sería de menos 10.4. Quiere decir que el valor está por debajo de la media. Luego para la segunda clase tendríamos menos 2.4, también un valor por debajo de la media. Para la tercera tenemos 5.6 por encima. Y para la cuarta tenemos 13.6, también por encima de la media. Si observamos un poquito en los datos, podemos mirar por ejemplo en estos dos, que sería el primer intervalo y el cuarto intervalo. Quiere decir que la media está más cercana a los valores inferiores que a estos valores superiores. Igual si miramos en estos dos, que sería el segundo y el tercero, miren que la media está más cercano a este que a este. Está por debajo acá, pero está más cercano. Entonces miramos que el 59.4, que nos quedaría en este intervalo, está más cercano obviamente a este, que sería su marca de clase. Esa sería como la interpretación de la desviación con respecto a la media de cada una de las clases que tenemos en nuestra tabla de frecuencia. Trabajemos ahora la desviación media. Mucho cuidado que aquí tenemos la D mayúscula, desviación media, la D minúscula, desviación con respecto a la media. Para hablar de la desviación media tenemos esta ecuación cuando los datos, como en nuestra tabla, están agrupados por clases. Lo que vamos a hacer es, tenemos una división y en el numerador tenemos nuevamente nuestra sumatoria que va desde i igual a 1 hasta n, es decir, desde la primera clase hasta la última clase. Y vamos a sumar ¿qué? Vamos a sumar las diferencias que encontremos entre la marca de clase menos la media,
Y ojo que esto lo tenemos aquí, o sea que aquí lo que estamos encontrando es la desviación con respecto a la media, pero mire que está dentro de un valor absoluto. Los valores absolutos son distancias y siempre las vamos a tomar como positivas. Entonces aquí estos dos valores, cuando los trabajemos, los vamos a tomar positivos. Y eso lo vamos a multiplicar por la frecuencia absoluta, hablando pues de cada intervalo. Todo dividido n, recuerden que n es la totalidad de datos. Entonces, para hacer el ejercicio vamos a tener la desviación media es igual a, vamos a hacer el ejercicio con cada uno, pero como ya encontramos la desviación con respecto a la media, no vamos a escribir esta operación, pues ya las tenemos aquí. Tenemos la 1, la 2, la 3 y la 4. Entonces lo que vamos a hacer es plantear estas multiplicaciones y las sumas. Recuerden el tema anterior, muy similar al proceso para encontrar esta, la media. Entonces tenemos el primero, que sería 10.4, ojo, positivo, porque es valor absoluto, entonces positivo por la frecuencia absoluta que es 4, más tenemos el segundo que es 2.4 por la frecuencia absoluta que es 7, más el tercero que es 5.6 por 8. Y el cuarto que es 13, perdón, más 13.6 por 1. No es necesario poner el 1, pero lo vamos a dejar ahí expresado también. Todo esto sobre la totalidad de datos, que son en total 20. Retomemos que tenemos aquí una sumatoria, que tenemos la sumatoria de este producto, que el producto está entre la desviación, el valor absoluto de la desviación con respecto a la media por cada una de las frecuencias absolutas, sobre la totalidad de datos. A modo de claridad, en algunos casos podemos encontrar aquí en lugar de la I la K. Entonces aquí puede ser la K, aquí también la K, aquí también la K. Eso no hace que varíe nada. Simplemente es una forma de representar la expresión. Al hacer primero las multiplicaciones y después sumar todos esos productos, tenemos 116.8. 116.8 partido en 20, que es la totalidad de datos, me da 5.84. ¿Qué me dice a mí este valor? Para que lo entendamos. Aquí encontramos las desviaciones con respecto a la media de cada una de las clases. Y aquí en esencia lo que estamos haciendo es encontrar el promedio entre estas desviaciones. Entonces, si encontramos el promedio entre estas desviaciones, tenemos que en promedio se desvían con respecto a la media los datos de nuestra tabla 5.84. Recuerden que este 5.84, como nuestra tabla se basa en el estudio de los pesos de 20 estudiantes, entonces estos 5.84 son kilogramos. Lo vamos a apuntar aquí también. Desviación media es de 5.84 kilogramos. Podemos redondear si queremos a 5.8, también es posible. Damos paso ahora a la varianza. La representamos con la letra S al cuadrado. S al cuadrado, que es igual a la sumatoria desde I1 hasta N de la diferencia entre la marca de clase y la media al cuadrado por la frecuencia absoluta sobre n. He dejado en el tablero la desviación media. ¿Para qué? Para que analicemos las dos ecuaciones. ¿Cuál es la diferencia entre las dos ecuaciones? Algunos dirán también que tengo aquí este valor absoluto y aquí tengo paréntesis. Pues en realidad esa no sería diferencia, porque lo que tengo entonces simplemente es que al elevar una expresión al cuadrado, siempre me va a quedar positiva.
Así aquí adentro tenga una expresión negativa, al elevarlo al cuadrado me va a dar positivo. Lo mismo aquí. Aquí en esencia también es eso, porque como tengo valor absoluto, siempre voy a tener valores positivos. Entonces esto no lo podemos tomar como una diferencia en sí, porque la idea es que sean valores positivos, estos, los resultados de acá, pero el valor aquí es positivo por estar dentro de valor absoluto, y aquí me va a dar positivo es por elevarlo al cuadrado. Y esa es la diferencia entre estas dos. La diferencia entre la desviación media es que la desviación media es un promedio dentro de las desviaciones con respecto a la media. Y la varianza es el promedio de los cuadrados de las desviaciones con respecto a la media. Entonces, aquí tenemos la desviación con respecto a la media, y cada una de esas desviaciones con respecto a la media la vamos a elevar al cuadrado. Toda la estructura de la varianza, esa varianza que nos está pidiendo una sumatoria de la desviación con respecto a la media elevado al cuadrado por cada una de las frecuencias absolutas dividido en la totalidad de datos. Si observan, el primer ejercicio de desviación media es exactamente igual a esta parte, a diferencia de elevar al cuadrado. Por eso lo estoy señalando aquí con otro color, este 2. Es la gran diferencia entre el uno y el otro. Entonces, en el anterior ejercicio solamente resolvíamos este producto y luego las sumas. En este ejercicio, ¿qué vamos a hacer? Primero tenemos que elevar al cuadrado, después hacer el producto y ahí sí hacer las sumas. Aquí estoy planteando los resultados de elevar al cuadrado cada una de las desviaciones con respecto a la media. Aquí tenemos el cuadrado de esta primera desviación y así sucesivamente. Miren que no he dado solución a los productos. ¿Qué nos resta entonces aquí? Hacer los productos y después las sumas, las adiciones. Este sería nuestro resultado del numerador, donde hicimos el producto y las sumas, dando entonces 908,8 dividido 20, que tiene como resultado 45.44. Este 45.44 es nuestra varianza. Vamos a escribirlo acá. La varianza 45.44. ¿Qué unidad? Ojo, aquí tenemos, cada uno de estos son kilogramos, pero como los hemos elevado al cuadrado, entonces nos van a quedar kilogramos cuadrados. ¿Qué pasa con la varianza? Este dato de pronto no es muy sencillo de analizar para medir la dispersión, porque como tenemos esta unidad de kilogramos cuadrados, entonces hace un poco complejo el análisis. Sabemos que es esa dispersión con respecto a nuestra media aritmética, pero de todas maneras no hace sencillo su análisis. Para eso, entonces vamos a utilizar una última medida que tenemos acá y vamos a quitar este 2 de este lado, y si yo a la izquierda estoy quitando el 2 es porque en realidad estoy haciendo o estoy sacando una raíz en ambos lados, ¿cierto? En ambos lados de la igualdad. Esto que acabo de hacer acá es la ecuación para la desviación típica o desviación estándar, que también se conoce. Tomar la varianza y sacarle la raíz cuadrada, precisamente para que esta unidad no me quede al cuadrado, sino que me quede en la misma unidad que he venido trabajando desde el comienzo. Si yo tengo la raíz de 45.44, me queda aproximadamente 6.7. Lo voy a escribir acá. Tengo 6.7 kilogramos. Miren que aquí tengo la S al cuadrado, varianza, y la S sola ya sería desviación típica o desviación estándar. Antes de analizar pues quiero hacer una claridad que me parece importante. He manejado la S desde el comienzo
porque el libro que se les entrega a mis estudiantes así lo plantea. Pero es muy bueno de pronto que ustedes, aunque no es tan, digamos, tan relevante para el grado, para el curso, sí es bueno que tengan presente que cuando estamos trabajando, como en este caso, con una población, no con una muestra, en realidad la letra que utilizaríamos sería del alfabeto griego, la misma S, pero del alfabeto griego, que es la letra sigma del alfabeto griego. Aquí hubiéramos podido haber planteado desde un comienzo para la varianza sigma al cuadrado, porque está mostrando con la población. La S se utiliza más para trabajar con muestra, y si se trabaja con muestra, aquí por ejemplo, hubiéramos trabajado con, en lugar de la N mayúscula, la N minúscula menos 1, pero eso pues no viene al caso. Como he dicho en varias ocasiones con los signos, es cuestión más de forma que de fondo en realidad, y más que todo para el curso que estamos trabajando. Ahora tenemos acá esta expresión completa, la de la desviación típica, es como el culmen de lo que estamos trabajando, es decir, que aquí en esta expresión tenemos desviación con respecto a la media, tenemos nuestra varianza, y al sacarle la raíz cuadrada tenemos la desviación típica. Y esta desviación típica sí nos permite hacer un análisis con respecto a cómo varían nuestros datos, cómo hacia arriba y hacia abajo de la media varían los datos. Entonces, ojo, tenemos una desviación media y tenemos una desviación típica o desviación estándar. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La desviación media, recordarán ustedes que la encontramos de una manera más sencilla, y a pesar de que me puede dar esa relación entre la media y cómo varían los datos, no es tan precisa como la desviación típica, porque la desviación típica, como parte de la varianza, y la varianza elevó al cuadrado la desviación con respecto a la media, lo que sucede al elevar al cuadrado es que digámoslo así, se amplifica esas diferencias, porque aquí en este caso, como simplemente encontramos una desviación con respecto a la media dentro de un valor absoluto, entonces en ese caso yo puedo tener valores que se van anulando unos con respecto al otro y no se nota mucho la diferencia. Mientras que cuando yo elevo al cuadrado, esa diferencia sí es más notoria para el cálculo en sí, y por eso este valor de la desviación típica es más preciso que el de la desviación media. Pero entonces depende el estudio que se quiera hacer. Una puede ser útil con respecto a lo que se quiere buscar en un trabajo sencillo, o podemos utilizar mejor la desviación típica. Esta es la que nos interesa, la desviación típica. Sabemos que, por ejemplo, las pruebas de estado, cuando nos entregan los resultados a los colegios, en la desviación típica, los colegios analizamos qué tan dispersos estuvieron nuestros estudiantes, es decir, podemos tener unos estudiantes con unos resultados muy buenos, pero otros estudiantes que se alejaron mucho de la media en un puntaje más bien no tan positivo. Entonces, es importante no solamente analizar las medidas de tendencia central, sino también las medidas de dispersión. Cómo se dispersan los datos. No solamente cuán centrados están, sino cómo se están dispersando para un análisis muchísimo mejor. En esta parte final también podría sernos útil analizar el coeficiente de variación, que sería la desviación típica o estándar dividido la media aritmética. Recordemos que la desviación típica nos dio 6.7 kilogramos y la media 59.4 kilogramos. Entonces se nos anula la unidad por un coeficiente y simplemente nos queda 0.1. Ese coeficiente lo que nos dice es, entre más pequeño sea el número, quiere decir que los datos menos dispersos están. Y entre mayor sea el número, más dispersos están los datos. Ese coeficiente nos puede servir cuando queremos comparar
resultados que se han dado en diferentes unidades. Por ejemplo, estos resultados están dados todos en kilogramos porque hemos analizado el peso de los estudiantes, pero si también estuviéramos analizando la talla, entonces podríamos analizar qué varía más de uno o del otro dependiendo el coeficiente de variación. Entonces puede sernos útil en ese sentido. Recordemos que aquí utilicé la letra griega sigma, que sería en minúscula, ya la hemos visto en mayúscula, que es esta, y aquí tengo la S. Esto simplemente es para que miremos y no nos confundamos con las formas y más que todo en el grado en el que estamos cursando. Espero entonces que la temática vista en este video sea de utilidad para ustedes, que la explicación haya sido de su gusto. Nos veremos en la próxima clase y fue un placer haberles explicado esta temática de estadística.